Pero esta posición S' se mide a la derecha del segundo lente. Así que hola, sean bienvenidos y bienvenidas a esta clase de óptica geométrica. En esta ocasión vamos a resolver estos dos ejercicios. Aquí utilizaremos todo lo que hemos aprendido sobre lentes finas, cálculo de imágenes, métodos gráficos y todas esas cosas. La materia asociada a este video la puedes encontrar en la página web, el enlace te lo dejo en la descripción. Y si este video te ayuda a entender esta materia y eres feliz, ahí le puedes dejar un like, una compartida, una suscribida y todas esas cosas raríficas del YouTube. Y si por el contrario no entendís ni una cuestión, ahí tú en los comentarios me puedes escribir tus dudas y yo te las resuelvo. Ahora vayamos a resolver estos ejercicios para ver qué tal salen. Entonces, partamos con este primer ejercicio, pero primero vamos a mover este por acá para hacer el desarrollo justo abajo. Entonces, aquí ponemos solución. Veamos qué nos dice el enunciado. Dice, se tiene un lente divergente y un haz de rayos paralelos que se abren al pasar por él de modo tal que sus proyecciones convergen a un punto situado a 30 centímetros del centro del lente. Si se desea usar un lente para obtener una imagen virtual de un medio de la altura de un cierto objeto, calcule el lugar donde debe estar el objeto y haga un diagrama de rayos para describir la situación. Entonces, vamos a hacer un dibujo de esta cosa. Tenemos el eje óptico. Por aquí tenemos un lente divergente. Para simplificar el dibujo, los lentes divergentes se hacen así. Y los lentes convergentes se dibujan con estas patitas hacia abajo, así. Pero en este caso, este es divergente. Ponemos aquí lente divergente. Y por acá tenemos un objeto. Entonces, lo que está pasando acá es que vienen los rayos de luz, salen horizontal y se desvía hacia afuera. Y desde ahí se desvía hacia afuera, como saliendo de algún punto desde el eje óptico. Este punto de acá le damos el foco. Y justo al otro lado está el foco, por aquí. Entonces, si nosotros tomamos un rayo y lo dirigimos hacia ese foco, así, este rayo se va a refractar. Voy a borrar esta parte del rayo. Se va a refractar de forma horizontal, de modo tal que su proyección hacia atrás, esta cosa la voy a dibujar en amarillo, va a producir una intersección y aquí se va a formar una imagen. Esa cosa está en posición S'. Esta cosa es la imagen virtual. Bien, ahora si volvemos a leer el enunciado para ver más detalles, nos dice esto: se tiene un lente divergente y un haz de rayos paralelos que se abre al pasar por él de modo tal que sus proyecciones convergen a un punto situado a 30 centímetros del centro del lente. Se refiere a este foco. Lo que nos está diciendo es que ese foco está con posición a 30 centímetros. Aquí hay 30 centímetros. Lo mismo que de aquí hasta acá. Hay 30 centímetros. Pero este lente es divergente, así que este 30 en realidad es negativo. Y luego dice, si se desea usar este lente para obtener una imagen virtual de un medio de la altura de un cierto objeto, calcule el lugar donde debe estar ese objeto. O sea, quiero que la altura de esta cosa sea la mitad de este. Lo que estoy pidiendo es que el factor de magnificación, que se define como menos i' sobre i, que es exactamente lo mismo que menos s' sobre s, esta cosa sea igual a un medio. Es decir, que el i' sea igual a menos un medio i. Ahora, recordemos que esta cuestión, definido de esta manera, está asociada a los lentes convergentes, pero sucede que esta cosa, al ser la posición de la imagen y al estar la imagen en el lugar del objeto, en el lado del objeto, esta posición va a ser negativa y por lo tanto menos con menos se va a hacer más y te va a dar en un medio. Ese es el truco aquí. Entonces, a partir de esto, tenemos que el S' tiene que ser igual a menos
un medio ls. Esta es una condición que se extrae del hecho de que la imagen va a ser la mitad del objeto original. Ahora, ¿dónde metimos esta cuestión? Esto lo vamos a poner en la relación objeto-imagen. La relación objeto-imagen es esto: 1 sobre S más 1 sobre S', esto es igual a 1 sobre foco. Entonces vamos a reemplazar esta cosa aquí dentro y vamos a obtener que 1 sobre S menos 1 sobre S medios es igual a 1 sobre foco. Y esto de aquí es lo mismo que decir 1 sobre S menos 2 sobre S es igual a 1 sobre foco. Y esta cosa es lo mismo que decir 1 sobre S factor de 1 menos 2 igual a 1 sobre foco. Y esta cosa, haciendo esta diferencia, es lo mismo que decir menos 1 sobre S igual a 1 sobre foco. Y esto de acá es lo mismo que decir que el S es igual a menos foco. Y como el foco es igual a menos 30 centímetros, esto va a implicar que el S tiene que ser igual a 30 centímetros. Porque el S es el menos el foco. Y ahí tenemos la posición del objeto para que la imagen sea de la mitad de su tamaño. Es decir, lo que nos está diciendo esto es que debemos colocar el objeto sobre el foco. Y si hacemos eso, el objeto la imagen va a tener la mitad del tamaño del objeto. Entonces, ponemos eso acá. Por lo tanto, si el objeto está en el foco, la imagen virtual tendrá el tamaño o tendrá la mitad del tamaño del objeto, que es lo que queríamos encontrar. Entonces ahí tenemos resuelta la primera parte. Y la segunda parte es hacer un diagrama de rayos para describir ese escenario. Entonces aquí tenemos una idea, ahora lo vamos a completar. Tenemos el eje óptico, lo voy a dibujar blanco. El eje óptico lo dibujaré blanco, quedará así. El lente lo voy a dibujar azul. Ahí está el lente. Y este lente es divergente. Ya, ahí está el lente divergente. Entonces, voy a dibujar un rayo que viene horizontal. Voy a dibujar recto en un rayo horizontal. Y este se refracta. A ver, se borró. Ahí sí. Rayo horizontal. Se refracta de alguna manera. De modo tal que, si lo proyecto hacia atrás, voy a obtener el foco. Aquí está el foco. Y en ese lugar voy a colocar mi objeto. A ver, lo voy a dibujar verde. Ahí está el objeto. Justo al otro lado está el otro foco. Por aquí. Entonces, si yo dirijo un rayo hacia ese foco, este se va a refractar horizontal. Aquí le vamos a dibujar el punteado. Y por lo tanto, esta cosa se puede proyectar hacia atrás. Y aquí es donde se forma la imagen virtual. S'. Aquí tenemos F igual a S. Y si te fijas, calza con el tema de que es justo la mitad. Entonces aquí tenemos hecha la parte B y esto que está acá corresponde con la parte A. Y con eso tenemos resuelto el problema. Bien, ahora toca resolver la segunda parte, el segundo ejercicio. Este está aquí. Lo voy a mover un poco porque no creo que los desarrollos se me junten en algún lugar. Por aquí tal. Y este dice lo siguiente: un objeto de 7 centímetros de alto expuesto a 13 centímetros a la izquierda de una lente convergente de longitud focal de 5 centímetros. Un segundo lente convergente de longitud focal 2 centímetros expuesto a 30 centímetros a la derecha del primer lente, compartiendo ambos el mismo eje óptico. Encuentra el tamaño y posición de la imagen generada por los dos lentes. Ya, veamos cómo se hace esta cosa. Ponemos aquí solución. Entonces lo primero es hacer el dibujo de lo que dice este enunciado. Voy a poner acá un eje óptico y un primer lente convergente, más o menos por aquí. Los lentes son convergentes, así que los voy a dibujar de esta forma. Entonces dice un objeto de 7 centímetros de alto expuesto a 13 centímetros a la izquierda de una lente convergente de longitud focal
de 5 centímetros. Voy a imaginarme que cada cuadradito vale 2 centímetros. 2, 4, 5. Hasta aquí está el foco. 1, 2, 4, 5. Este lo voy a dibujar arriba mejor. Foco 1, así. Esta cosa es de 5 centímetros. Estos dos son iguales. 5 centímetros. Dice un objeto de 7 centímetros de alto expuesto a 13 centímetros a la izquierda. Entonces, por aquí más o menos estará el objeto. Lo voy a dibujar de verde. El objeto está aquí. Vamos a dibujar aquí, así, S. Y esta cosa son 13 centímetros. Y la altura va a ser I igual a 7 centímetros. Luego, a una distancia de 30 centímetros, hay otro lente convergente, un segundo lente convergente de longitud focal 2 centímetros, puesto a 30 centímetros a la derecha. Entonces, tenemos por aquí más o menos otra lente convergente, algo así. También es convergente y este tiene longitud focal de 2 centímetros. Así que foco 2, a ver, aquí lo voy a dibujar arriba. Foco 2, foco 2. Y esta cosa es de 2 centímetros. O sea, hay que encontrar el tamaño y posición de la imagen generada. Aquí está todo junto, imagen generada. Bueno, no importa. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a ver cómo se doblan los rayos. Vamos a partir con esta cosa que sale horizontal. Este se va a refractar como pasando por el foco. Y si dirigimos un rayo hacia el foco, este se va a refractar horizontal. Entonces aquí se va a producir una imagen. Vamos a decir que esta imagen tiene posición S'. Ahora, para el segundo lente, esta imagen va a funcionar como si fuera un objeto real. Lo vamos a hacer en amarillo. Tenemos este objeto. Voy a borrarme estas rayas que me sobran aquí. Ahí sí. Entonces, esta cosa va a funcionar como un objeto y por lo tanto va a lanzar rayos de luz. Los que se van horizontal se van a refractar como pasando por el foco. Y los que van dirigidos hacia el foco, al momento de tocar el lente, se refractan horizontal. Entonces, por aquí y muy pequeñito aparece una imagen. Entonces, esta cosa para el segundo lente tiene posición S y esta cosa, esa imagen tendrá posición S'. ¿Sí? Hay que distinguir el S amarillo del S verde. Ya, la distancia entre los dos lentes, entre esto y esto, es de 30 centímetros. Entonces, primero tenemos que calcular esta distancia. Entonces, con esta distancia ya sabremos la distancia de este objeto a ese lente. Por lo tanto, ahí podremos hacer las cuentas. Pero primero vamos a hacer cómo se transforma esto en esto de aquí. ¿Cómo hacemos eso? A través de la relación objeto-imagen del primer lente. Aquí vamos a poner lente 1 y este es lente 2. Entonces, desarrollo para el lente 1. Lente 1. Esta cosa queda así. Tenemos una relación objeto-imagen 1 sobre S más 1 sobre S'. Esta cosa es igual a 1 sobre foco. Quiero saber el S'. Entonces, esto de aquí es equivalente a decir 1 sobre S' es igual a 1 sobre foco menos 1 sobre S. Y esta cosa es lo mismo que S menos F dividido SF. Y esta cosa es equivalente a decir que el S' es igual a SF dividido S menos F. Ahora le metemos los datos. El S mide 13 y el F mide 5. Así que esta cosa es 13 centímetros por 5 centímetros dividido 13 centímetros menos 5 centímetros. El 13 por 5, 3 por 5 son 15, 5 por 1, 5, 65 y 13 menos 5 son 8. Y esta cosa queda en centímetros, son 65 octavos. Y si uno mete eso a la calculadora, va a obtener 8,125 centímetros. Ahora, como bien sabemos, podemos calcular el factor de magnificación. Esa cosa de esta forma: el factor de magnificación es igual a S' sobre S, pero con un menos. Es factor de magnificación. Esto implica que el I es igual a M por I. Bueno, en realidad el M es I' partido por I, ¿no es cierto? Y haciendo el álgebra de la relación objeto-imagen, se obtiene el M igual a menos S sobre S', S' sobre S. Eso lo vimos en clases anteriores. Entonces, de esta relación tenemos esto, bueno, fusionando estas dos cosas, mejor lo escribimos así. Decimos que I' es igual a menos S' sobre S por I. ¿Por qué necesitamos eso? Porque vamos a calcular el tamaño de la imagen de este objeto que mide 7 centímetros de altura. Entonces, a partir de esto vamos a construir la altura que llamamos I'. ¿Cuánto mide ese I'? Esta cosa va a quedar así. I' es igual a menos el S', que lo tenemos acá como fórmula, que da menos SF dividido S menos F por 1 sobre S.
y todo esto por I. Entonces se simplifican las S, se queda I menos I dividido S menos F. Y ahí tenemos una fórmula para el I'. Como el I es igual a 7 centímetros, S igual a 13, si la memoria no me falla, y el F igual a 5, a ver, S igual a 13 y el F igual a 5, a ver, S igual a 13 y el F 1, F1. Aquí debería colocarle F1 a todas estas cosas. Entonces así es más claro. Ya está, son los datos. Tú metes estos datos aquí dentro y esta cosa te va a decir que el I' es igual a menos 7 centímetros dividido el S 13 menos 5 centímetros. Es decir, menos 7 octavos. Cosa es centímetros. A ver, no, aquí falta algo. Aquí falta multiplicar por el foco que se me fue. Menos I por F. Y el foco es 5. Entonces aquí falta un 5 centímetros. Esta ecuación de acá no era dimensionalmente correcta porque se van los centímetros. Por eso me di cuenta. Me había olvidado de colocar una magnitud. Aquí falta un 5 centímetros que corresponde a esa cosa que me olvidé escribir. Entonces en realidad aquí no es 7 octavos, sino que es 7 por 5 octavos centímetros. 7 por 5 son 35, o sea, son menos 35 octavos. Y ahora sí. Esta cosa es igual a menos 4,375. Esa cosa es el I'. Entonces, con esto puedo hacer la síntesis y decir que la posición de la imagen del primer lente está aquí. S' igual a 8,125. Me voy a copiar esto y me voy a llevar. Y el otro es el tamaño del objeto de la imagen, ¿cierto? Entonces, puedo decir en síntesis, para la imagen del primer lente, esto es la posición y esto de aquí es el tamaño. Ya, ahora tenemos que hacer el análisis para el segundo lente. Entonces ya sabemos la posición S', esa cosa es 8,125 y el tamaño es menos 4,375. Voy a poner aquí menos 4,375 centímetros. Ya, ahora vamos a asumir que esta acá ya no es imagen sino objeto y va a generar una imagen por ahí. Entonces primero tenemos que tener en consideración la distancia entre estos dos lentes, porque ahora este S amarillo va a ser igual, a ver, aquí lo voy a escribir con letra amarilla para no confundir. Este de aquí, el S amarillo, va a ser igual al S', bueno, en realidad va a ser igual a 30 menos el S'. Y a partir de este podemos calcular S a través de relación objeto-imagen. Entonces vamos a poner por acá, no, lo voy a poner aquí al lado, desarrollo lente 2. Entonces para el lente 2 tenemos 1 sobre S más 1 sobre S'. Esta cosa es igual a 1 sobre foco 2. Y lo que ya quiero conocer es el S'. El S' va a ser igual, de forma análoga como lo hemos hecho acá, SF dividido S menos F. Así que ponemos SF2 dividido S menos F. Entonces, ¿qué hacemos acá? Las mismas cuentas de antes, solamente que aquí es foco 2. El S, que es amarillo, te fijas acá, en realidad va a ser estos 30 centímetros menos el S'. Así que esta cosa es 30 menos el S', pero es el S' verde, donde el S' verde es el que calculamos antes. Eso lo tengo por aquí, 8,125 centímetros. 8,125 centímetros. Entonces, y a 30 le quitamos 8,125, esta cosa da 21,875. Así que esto aquí es 21,875 centímetros. Bueno, aquí me faltó escribir una cosa. Faltó colocar centímetros. Ahí sí. Ya, y el foco 2 era 2 centímetros. Entonces, con esto tenemos que el S' es igual al S, por ese amarillo, que es 21,875 por el foco 2, que es 2 dividido 21,875 menos 2. Esta cosa queda en centímetros. Si metemos eso a la calculadora, esta cosa nos va a dar aproximadamente igual a 2,201257861 bla 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 centímetros. Lo vamos a aproximar hasta aquí como 2,0201. Esa va a ser la aproximación que vamos a ocupar. Entonces ya tenemos la posición de la imagen.
Fíjate que mide 2, el foco 2, el S' es 2,201 centímetros. Ahora falta calcular el tamaño. El tamaño lo hacemos así. Bueno, primero recordamos que el factor de magnificación es igual al I' sobre I. Y esto es equivalente a decir que el I' es igual a MI. Pero por otro lado, el factor de magnificación es menos S' sobre S. El S' el que acabamos de sacar queda menos 2,201 dividido el S, que es 21,875. Y por otro lado el I', el I es igual al I' verde, este que calculamos aquí, menos 4,375. Menos 4,375 centímetros. Y estos datos son los que vamos a meter a esta fórmula, a este de aquí. Eso de aquí implica que el I', lo voy a escribir con amarillo, el I' en amarillo es igual al M menos S' sobre S por I. Esta cosa queda menos 2,201 dividido 21,875 por el I amarillo, ¿no es cierto? Que es menos 4,375. Todo esto queda en centímetros. Entonces, si metemos todo esto a la calculadora, queda lo siguiente. Da 0,402. Es una cosa pequeña. El I'. En síntesis, la imagen final tendrá las siguientes características. La primera es que su altura es igual al I', esto es 0,402 centímetros. Y posición, esa la tenemos calculada aquí, 2,201. Pero esta posición S' se mide a la derecha del segundo lente. Así que está a 2,201 centímetros a la derecha del segundo lente. S' igual a 2,201 centímetros. Y aquí tenemos que hacer énfasis en a la derecha del segundo lente. Y con esto terminaríamos el ejercicio. Esas son las respuestas. La altura, ese es el tamaño. Y esta de acá es la posición. Y con esto terminamos el ejercicio. Vamos a dejar esto hasta aquí por ahora. Adiós.